En esta clase vamos a hablar sobre las conexiones para el PLC, en este caso el 1200 de Siemens, pero se puede extender a cualquier PLC de cualquier marca. Lo que vamos a ver son las conexiones digitales en esta clase. De hecho, existen conexiones digitales y señales digitales y señales analógicas para conexión de entradas y salidas. También, digamos, algunas variantes, ya, por ejemplo, digitales de alta frecuencia, tanto de entrada como salida, y luego están ya las comunicaciones, ¿no? Bien, vamos a iniciar con las más básicas, que son las digitales de entrada y de salida. Lo más común que puedes ver en un tablero, pues son los pulsadores y los pilotos, los LED pilotos, como estos que están acá. De hecho, se conectan directamente mediante cableado simple. Vamos a conocer primero a los elementos para luego ver cómo se conectan. Bien, respecto a los pulsadores, a los selectores y a los LEDs, se puede ver acá que cada elemento, por ejemplo, en el caso de un pulsador, pues es primero el mecanismo. Hay una parte que es el mecanismo, como ves acá. En este caso del pulsador, si tú presionas, evidentemente atrás pues hay un mecanismo de resorte que hace justamente ese trabajo, ¿no? De igual forma sucede con los selectores, ¿no? De igual forma el selector tiene el mecanismo, en este caso de selección, que también hace un mecanismo. Estos se tienen que conectar a su pulsador rasante, que son estos elementos. Como te das cuenta, hay dos partes. Una es el que se conecta al tablero y la otra ya es el pulsador, o más bien el contacto, ¿verdad? Acá hay unas letras que dice NO, que significa normalmente abierto. Quiere decir que este pulsador es normalmente abierto. Puede haber uno normalmente cerrado también, ¿ya? Entonces, como ves, simplemente tiene el símbolo del contacto y por este lado tiene pues su conexión y por este otro lado, ¿no? Nada más. Entonces, estos se compran, obviamente, y se tienen que conectar junto a estos, ¿no? Entonces, ingresa, por supuesto, por este lado. De igual forma pasa con los selectores, ¿sí? Se puede poner cualquiera. Este, por ejemplo, si te das cuenta, es normalmente cerrado, ¿no? Ahí está su símbolo, NC. Bien, en el caso de los LEDs indicadores o pilotos, pues de igual manera tiene la parte de LED y por acá tiene una especificación. Aquí sí que es importante la especificación porque dependerá pues de cuál estás comprando, ¿sí? Por ejemplo, este es de 24 voltios. Quiere decir que el LED o el foco es de 24 voltios, DC, con corriente continua. También puedes comprarlo por corriente alterna. Ahí debería decir 220 en corriente alterna. Pero bueno, entonces de igual forma, aquí se conecta una y aquí el otro, ¿verdad? Y simplemente se instala en el tablero. Estos son los elementos más básicos que se utilizan en un tablero eléctrico. Entonces, vamos a pasar a la conexión. Entonces, para las conexiones, las entradas digitales o inputs, ya de forma digital, de hecho deben de tener esta señalización que básicamente es un contacto. En este caso es un contacto abierto, pero también podría ser un contacto cerrado, ¿sí? Por ejemplo, este pulsador, ¿sí? Este pulsador en realidad es un contacto abierto. Cuando yo presiono esto, mecánicamente, digamos, esto se cierra, ¿no? Entonces, en el mercado, para que tú los puedas comprar, de hecho, estos vienen en tres partes. Se conforma por tres partes un pulsador de un tablero eléctrico industrial. Entonces, la primera parte sería el accionador, ¿verdad? El accionador mecánico del pulsador, que se le conoce como pulsador, ¿no? Algunos son de iluminación, otros no, ¿ya? Pero en general es la parte mecánica. Luego está este adaptador de fijación, se llama, que lo que hace es conectarse con este de acá, ¿no? Con su parte mecánica, con el pulsador. Estos dos hacen que se pueda instalar en el tablero. ¿Mm? Y luego está lo importante que es ya el contacto.
Aquí debe haber una señalización de este tipo, señalizando un contacto, ¿sí? Y simplemente sus borneras. A este se le llama bloque contacto. Hay normalmente abierto o normalmente cerrado. Por lo general los de color rojo son normalmente cerrados y los verdes normalmente abiertos, ¿ya? Entonces así los puedes adquirir. Entonces estos tres elementos forman ya esto que le llamamos pulsador del tablero industrial. Entonces este es su diagrama, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo conectamos. En principio, en un PLC, un contacto cualquiera, ya puede ser de un pulsador o puede ser de un sensor cualquiera, un contacto se debe conectar de esta manera. Se toma las, la fuente, en este caso 24 voltios, obtenida del mismo PLC, y se pone así, la línea 24 voltios, en un lado obviamente el contacto y el otro lado entra una entrada digital. Para que ambos estén, digamos, con el circuito cerrado, las masas tanto de la fuente como de la entrada digital, que en este caso es 1M, también se conectan. De esta manera tenemos una entrada digital conectada, por ejemplo, a este pin. Ahora, la fuente en este caso es de 24 voltios. La mayoría de PLC, por no decir todos, sus entradas digitales siempre son de voltaje continuo, corriente continua, es decir, a 24 voltios DC, ¿ya? Por esa razón, la fuente debe ser de 24 voltios DC. Si tú estás usando una fuente externa, DC de 24 voltios, haces lo mismo, solamente la masa de la digital la conectas con la masa de la fuente, ¿ya? Listo. Ahora, obviamente esto es un contacto, si lo llevamos a contactos, por lo tanto, se tendría que conectar de esta manera. Hay otras conexiones que puedes hacer, por ejemplo, un sensor o otro contacto más, como ahí, ¿no? Lo único que hago es sacar más cables y ponerlo en otro pin distinto, ¿ya? Ahora, si quieres un sensor distinto, por ejemplo, este sensor capacitivo PNP, ¿sí? Este sensor se puede conectar también así. Por lo general, todos los sensores de entradas digitales, en este caso como este sensor capacitivo, siempre tienen dos cables de alimentación que son a 24 voltios. Por esa razón, aquí la fuente interna del PLC la estoy llevando acá, alimentando, y tienen una señal, pues ya la digital, ¿verdad? Esa se conecta directo a una entrada digital. Entonces, así se conecta una entrada digital, bastante sencillo, fuente y conexión. Nunca olvidar unir las masas, ¿ya? Las masas. Eso sí que es importante. Listo. Por cierto, aquí también faltó un cablecito de la masa de este con la masa de la fuente, ¿ya? Así como estaba aquí, ¿ya? Aquí en el diagrama ha faltado ponerlo. Muy bien, bueno, eso básicamente. Ahora sí, la parte de salidas digitales, ¿sí? Las salidas digitales del PLC, ¿no? Bueno, vamos a presentar acá el famoso LED piloto, bombillo, también le conocen como indicador, ¿ya? Indicador rasante. Tiene obviamente esta forma, la forma del foco con sus dos conexiones, dos pines. Ahora, también para los LED piloto industriales de tablero, estos se conforman de tres partes, de esta manera, ¿ya? Aunque como vimos hace un momento, los que yo tengo son en uno solo, que ya lo venden todo en uno, ¿sí? Pero también te puedes encontrar de esta forma, de tres partes. Dependerá de cuál has comprado, ¿ya? Bueno, lo importante es que en principio tiene LED, va a tener, digamos, un adaptador para poder conectar con el tablero, ¿ya? Y luego el bloque LED, ¿no? Que es este de acá, que es lo que tiene básicamente, es un LED, ¿no? Y ya está. Tiene un indicador acá. Ahora, respecto a las salidas digitales, sí que hay que tener en cuenta algo muy importante, es la indicación. Porque las salidas digitales pueden ser de 24 voltios, DC, o pueden ser de tipo relé, que pueden usar 220 voltios en alterna, ¿ya? Entonces, depende de eso. Entonces, por ejemplo, acá simplemente revisas y debe haber una indicación, tal como lo vimos hace un momento, ¿verdad?
Muy bien, estos se conectan entonces de esta forma al tablero. Ahora, para hacer una conexión es algo muy simple. Mira, primero veamos el PLC, ¿no? Siempre que tú compres o tengas un PLC, tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Qué tipo de entradas y qué tipo de salidas tiene? Dijimos que casi la mayoría o la totalidad de PLCs, sus entradas digitales siempre son de corriente continua a 24 voltios. Sin embargo, la salida no siempre es así. Dependerá de qué tipo de PLC tienes. Pueden haber PLCs que tengan salidas digitales continuas, o sea, 24 voltios, de DC, o PLCs que tengan salidas de relé. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues si es de salidas de DC, siempre vas a tener que conectar equipos, ¿sí?, de corriente continua, DC a 24 voltios. Pero si en caso fuera de relé, puedes elegir ambos. Puedes conectarlo para corriente continua, ¿no? De 24 voltios DC, o también puedes conectarlo para utilizarlo con 220 alterna, ¿ya? Entonces, te permite esa opción, el tipo relé. Ahora, pero entonces uno dirá, ¿por qué no vienen todas de relé si me permite conectar con los dos? Bueno, es que el problema del relé es que internamente hay un relé también, obviamente, por eso se llama así. ¿Y qué quiere decir que hay un relé? Pues un relé es mecánico. O sea, cuando abre y cierra, si es que tú lo abres y cierras muchas veces o a grandes velocidades, puede llegar a malograrse por ser mecánico, a desgastarse, ¿sí? Entonces, ese riesgo en principio se corre. Ahora, claro que no es de inmediato, ¿verdad? Pero puede ocurrir las salidas de relé. Otra desventaja del de relé es que, como ya dije, no pueden parpadear demasiado rápido, ¿verdad? A alta frecuencia. ¿Por qué? Pues son de relé y son mecánicos, y si yo lo hago parpadear a 60, a 100, a 200 hercios, o sea, 200 pulsos por segundo, se van a malograr, ¿no? Muy rápido. Entonces, alta frecuencia no me permite, ¿no? Frecuencias bajas, digamos, menores a 60 hercios, con tranquilidad pueden trabajar los relé, ¿ya? Los salidas de relé. Pero si tú quieres trabajar a kilohercios, ¿sí?, o megahercios, necesitas salidas de tipo DC, ¿ya? Solo para dejar esa aclaración. Entonces, como este PLC de esta serie, acá está su serie, es de salida relé, pues internamente cada salida debe tener esta forma, ¿no? Que es básicamente un contacto de relé. Entonces, ¿cómo se hace para conectar? Atento. Vamos a conectar un foco de 24 voltios de corriente continua, DC. Entonces, ¿cómo hacemos? Como el foco es de 24, entonces la fuente que voy a usar es de 24 también. La vamos a usar del mismo PLC. Línea de 24, lo conectamos a la línea L que tiene el PLC, que está en este pin. Esta línea L internamente es así, ¿ve? Conecta a todos este grupo. Acá hay otro L, ¿te das cuenta? 2L. Después vamos a ver cómo, ¿ya? Básicamente es lo mismo también, ¿no? Incluso yo podría conectar acá también 24 voltios, o si quiero 220 voltios en alterna. Sí, pero todos estos ya serían para 220 en alterna, ¿verdad? Bueno, entonces conectas y ya está, mira. Hemos cerrado el circuito, si te das cuenta, con este de acá, con el Q0.2, ¿no? Ahí está cerrado el circuito del foco, ¿te das cuenta? Entonces, cuando este relé cierre o abra con la orden del PLC, prenderá o apagará el foco. Bastante sencillo. Circuito cerrado. Ahora, como dije, aquí está el bombillo, ¿verdad? El bombillo se conecta de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de conectarle 24 voltios a la línea L1L o 2L, cualquiera que uses, le conectamos 220 alterna? Mira, como acá, le hemos conectado 220 alterna. ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo hacer eso porque son de relé, ¿verdad? Entonces le pongo 220 alterna y ya está. Entonces, si quiero utilizar un pin, lo único que haría es sacar de acá, ¿no?
Ahora, como es 220 alterna, lo puedo usar, por ejemplo, en un contacto, en un contactor, ¿no? Entonces, aquí conecto en la bobina, ¿no? La de 220. Entonces dependerá de si abre o cierra el relé del PLC. Con la orden del PLC se activará o desactivará la bobina de este contactor, que hará que el motor funcione. Obviamente la señal alterna trifásica del motor es diferente de la 220 que está aquí, ¿verdad? Ya está. Aunque podrías obtenerla de dos líneas de aquí, si en caso fuera de 220 la trifásica, ¿no? Ya está. Pero entonces se puede conectar de esta manera. Entonces, así, ¿ya? Entonces, lo que me importa que entiendas es por qué es una salida relé y por qué una salida DC si en caso fuera así el PLC. Entonces, la conexión es muy sencilla, bastante simple. Ahora, vamos a ver cómo leer estas señales. Existen, de hecho, varias señales. Existen, en principio, las señales digitales, que son simplemente un bit, 1 o 0, estado alto o estado bajo, prende o apaga, básicamente, ¿ya? Pero internamente también se trabajan otros tipos de señales, como por ejemplo los bytes, ¿ya? Que tienen 8 bits, otros que trabajan con palabras que está conformada por 2 bytes. Entonces, vamos a ver las direcciones, vamos a ver todo eso también en el apartado de memorias, ¿ya? Entonces, por ahora he hecho las conexiones simples tanto de entradas digitales como de salidas digitales, nada más. Ahora vamos a ver un poco de las memorias, vamos a entender las direcciones, las posiciones de las memorias, ¿sí? Todo sobre memorias en el PLC, para luego poder ya empezar nuestras programaciones.